Sean todos bienvenidos a No Violencia y Protección de la Vida. Esta es una serie de voces expertas de Educalidad, en la cual hablamos con Carlos Martínez, pedagogo social, docente, pacifista y militante de la no violencia. Nuestro tema de hoy, cultura y vida, una relación en crisis. Bienvenidos. La mayoría de habitantes del planeta tenemos la sensación de que algo estamos haciendo mal. Es una sensación de desconexión profunda entre la cultura y la vida. Más que por mecanismos racionales, la sensación que estamos teniendo está especialmente vinculada a las vísceras. ¿Por qué estamos poniendo en crisis la vida? ¿Qué estamos haciendo equivocadamente en la cotidianidad que debemos corregir? Bueno, partiendo de la hipótesis de que la cultura es el mecanismo a través del cual los seres humanos mantenemos la vida, nos adaptamos a las condiciones que se van presentando, eso nos lleva a concluir que la cultura se justifica en la medida en que protege la vida. Cuando algunos elementos de la cultura ya no protegen la vida, sino que la amenazan, esos elementos de la cultura entran en crisis. El problema en el que nos encontramos ahora es que esos elementos que están amenazando la vida son elementos centrales de la cultura, sobre los que la cultura está construida, elaborada. Reflexionemos entonces sobre esos elementos que están amenazando la vida. Empecemos por identificar los que más están poniéndola en crisis. Es más, tome nota y nos cuenta cuántos son y cuál le parece más crucial. Podría decir que está en crisis la ética del bien y del mal, el creer que este mundo se divide entre buenos y malos. Eso constituye la ética del amigo-enemigo también. Está en crisis el mundo basado en las fronteras. Nosotros y nosotras construimos permanentemente fronteras que discriminan, fronteras que separan, ¿sí? Esta cultura es una cultura de fronteras. En la academia construimos las disciplinas con fronteras. Está en crisis, como decía antes, el concepto de la dominación, de las relaciones basadas en la dominación, que nos llevan al antropocentrismo, dominación de la naturaleza, y al patriarcado o machismo, dominación de lo femenino. No solamente de las mujeres, sino también de lo femenino que hay en nuestros propios cuerpos como varones. Está en crisis la obediencia como único mecanismo válido de aprendizaje. Educamos solo en la obediencia, no enseñamos a desobedecer. De hecho, enseñamos que la desobediencia es castigada, que la desobediencia trae consecuencias no deseadas y castigamos al niño. Lo peor que puede hacer un niño es desobedecer a sus papás, al maestro, al cura, etc. Y entonces, cuando un niño desobedece, ahí tiene que ser castigado. ¿Y con qué? Ojalá con algo que le duela. Los grandes crímenes que se han cometido en la humanidad no han sido cometidos por gente mala, sino por gente obediente. Entonces, eso nos pone a pensar que no solo tenemos que educar en la obediencia, también tenemos que educar en la desobediencia, porque hay que desobedecer lo que no es justo. Está en crisis la concepción jerarquizada del poder. O sea, creer que la organización depende de que haya una cabeza y que haya una relación de jerarquías de mayor a menor. Eso también está en crisis. Está en crisis la cultura del castigo, la justicia del castigo. Creer que se hace justicia cuando se infringe dolor. Creer que solo se educa a través del dolor y por lo tanto, si quiero corregir, tengo que infligir un castigo que produzca dolor. Eso está incorporado en la vida cotidiana y está incorporado, a la normatividad de los países y de las sociedades. Está en crisis los unanimismos, o sea, creer que solo existe una verdad, una forma de producir, una sola religión, una sola forma de percibir lo político, una sola forma de percibir las relaciones sexuales, una sola forma de producir en el campo, ¿sí? Eso está en crisis. ¿Por qué? Porque destruye sistemáticamente la diversidad. Y está en crisis, en consecuencia, el mecanismo de la violencia, como la columna vertebral de nuestra cultura. Por generaciones hemos venido legitimando la violencia. Si tomó nota atentamente, son 7 los elementos que nombró Carlos, pero para usted, ¿cuál es el más trascendental? Por ahora continuemos.
La violencia está, diríamos, desde que nacemos, entramos en un proceso de legitimación de diferentes violencias. Entonces se legitima la violencia y nos devolvemos, porque todo esto está interconectado. Como todos los sistemas complejos, todo esto está interconectado. No es que podemos tocar aquí y cambiar solo esto y dejar lo otro igual. Creemos que la violencia es buena para que los buenos acaben con los malos. Creemos que la violencia es buena para que los amigos acaben con los enemigos. Creemos que la violencia es buena para defender las fronteras o para defender nuestras fronteras mentales. Entonces, si tenemos la frontera mental del racismo, creemos que los mecanismos de la violencia que discrimina son buenas para proteger nuestra propia forma de ver. Creemos que la violencia es buena para ejercer la dominación de los hombres sobre las mujeres y legitimamos las violencias de género. Creemos que la violencia es buena para sostener el antropocentrismo y ejercemos todo tipo de violencia contra la naturaleza y contra el resto de los seres vivos. Tenemos que volver la escuela en un excelente lugar donde se tumban fronteras. Que el niño aprende muy fácil cuánto es 2 más 2, pero no sirve de nada el 2 más 2 si su cabecita sigue llena de discriminaciones. Las personas estamos en una constante búsqueda de la felicidad. ¿Será que esa felicidad es otro de los elementos que debemos revisar en esa crisis de la relación entre cultura y vida? El tema es que la felicidad tiene una significación cultural. Hay gente que es feliz dominando, hay gente que es feliz acumulando. ¿Por qué? Porque nos hacen creer que la felicidad es sostener esta forma de vivir. El problema está en que esta forma de vivir está produciendo dolor y muerte. Y por eso entra en crisis, porque es una forma de vivir que va en contra de la vida. En la medida en que produce dolor y muerte, empezamos a darnos cuenta de que no puede producir felicidad. El tema en el que nos encontramos ahora cuando la cultura entra en crisis es que tenemos que resignificar, redefinir las palabras también, porque las palabras son solamente expresión de la cultura. Entonces, la felicidad también hay que redefinirla para que la felicidad no esté amarrada a esta forma de concebir la vida, que es profundamente contraria a la vida misma, sino que la felicidad esté amarrada, diríamos, al amor, esté amarrada a la satisfacción profunda que significa estar en esta vida y dar lo mejor de nosotros y nosotras mientras estemos vivos para que la vida en el planeta continúe. Cultura y vida, una relación para reflexionar. Por ahora nos despedimos, pero pronto nos encontraremos en el próximo capítulo de No Violencia y Protección de la Vida. Y recuerde que en Educalidad la convivencia hace la diferencia.